Hermanos, bienvenidos a esta reflexión de Cuaresma. Hoy vamos a hablar acerca del pecador solidario. Se oye extraña la frase, pero sin embargo, ya que profundicemos en esta reflexión, nos vamos a dar cuenta de cuál es la realidad del pecador. Recuerden que estamos en un tiempo de gracia, un tiempo en el que tenemos la oportunidad que por nuestro libre albedrío, por nuestra conciencia, por nuestra iniciativa, debemos de caminar. Ya habíamos comentado y habíamos dado el ejemplo de cómo es que el hijo pródigo, el hijo de esa parábola que Lucas nos platica, toma la iniciativa al verse ya totalmente deshecho, sin ninguna oportunidad de regresar al Padre. Démonos esa oportunidad. ¿Por qué pecador solidario? Ven, hagamos esta reflexión. Muchas veces nos afligimos porque nuestros parientes y amistades nos echan en cara que vamos a la iglesia y seguimos siendo los mismos. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros vamos a la iglesia precisamente porque somos pecadores, porque nos reconocemos pecadores, porque reconocemos nuestra necesidad de Dios y que sin Él sería peor de lo que seríamos ahora. Aquí en esta reflexión habría que hacer dos elementos. El primero es que vamos porque reconocemos nuestra necesidad de Dios y vamos en busca de la ayuda que necesitamos. Pero también hay otra parte que busca ese milagro de conversión. Ese simple hecho de ir a la celebración litúrgica, de leer la palabra o de escuchar la palabra, de ir a los grupos de reflexión, a los grupos de comunitarios que tienen que ver con la iglesia y esperan el milagro de conversión. Hay que hacer ese análisis también, hermanos. ¿En qué grupo nos encontramos? El Señor nos amó y como a Leví o Mateo nos llamó desde antes de la creación para que fuéramos sus servidores y que allí donde nuestras fuerzas ya no alcanzan, donde nuestros limitados esfuerzos ya no pueden hacer nada contra la injusticia, por medio de nuestra oración, Dios intervendrá para transformar a las personas, como lo hace con nosotros, aunque los demás no se den cuenta. Esta es la otra parte de la reflexión. El día sábado, 5 de marzo, el sábado después de ceniza, el Evangelio habla precisamente de Leví, de Mateo. ¿Cómo es que Jesús se le acerca y le dice, sígueme? Este personaje, Mateo, Leví, se levanta, hace un banquete en su casa y come con los discípulos, come con pecadores, come con publicanos. Y los fariseos y los escribas le critican a los discípulos y a Jesús esa acción. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Sobre esto también hay que hacer aquella meditación del Evangelio de Juan, donde dice, yo dejo a las 99 ovejas en el redil, en un lugar seguro, porque sé que están seguras, y voy por aquella que se extravió, por aquella que perdió el camino, por aquella que a lo mejor no se sintió digna y se separó del grupo. Bueno, aquí es donde nos habla. El Señor ya nos ama. Recuerden la parábola del hijo pródigo. La parábola nos dice, esa historia nos cuenta que el padre todos los días salía a cuidar el camino, a ver el horizonte. Porque la historia nos dice que aun cuando él no llegaba, el Padre sale a su encuentro.
lo cuidaba, lo buscaba. El Señor ya nos ama desde entonces, ¿sí? Y es ahí donde las fuerzas que caen, la oración es donde empieza a hacer esa transformación. Pero tiene que ser una oración sincera. A lo mejor puede ser una oración escrita, un cliché, algo que ya está armado. Pero si nosotros empezamos a hacer nuestras esas palabras, empiezan a permear el corazón. Y al permear el corazón, permea también nuestras acciones. Hay una parte del Evangelio que nos dice, la boca habla de lo que tiene el corazón. Hay que ver ese cuidado también. Oración y acción van de la mano. No puede haber una sin la otra. Cuando yo me comprometo en la oración del Padre Nuestro, cada frase, cada estructura conlleva a una acción. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Reconozco su grandeza. Reconozco que Él está allá arriba. Santo es tu nombre. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Yo me preocupo por el pan de hoy. Mañana el Señor me dará el pan de mañana. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Esa acción va en función. Si yo me acerco al Padre para buscar esa reconciliación, para buscar ese perdón, sé que así como el Padre me perdona, yo también tengo que perdonar a mi hermano. Oración y acción van de la mano. Jesús es el máximo ejemplo de esto. Con su oración y sus milagros, con sus palabras. Recuerden que Él siempre, al hacer la multiplicación de los panes, por ejemplo, volteaba al cielo, decía la bendición y se hacía la acción del milagro. Jesús es el máximo ejemplo. Ya desde el Antiguo Testamento, por bocas de Isaías, el Señor reclama la preocupación por el prójimo. Es decir, que Dios nos llama a nosotros, pecadores, para ayudar a otros pecadores que están en una situación peor que nosotros, y en este camino, en este esfuerzo solidario, vamos ganando un poquito de santidad. Nos vamos pareciendo más a nuestro Padre del cielo. Hermanos, es cierto, somos pecadores. De repente quitamos la vista de Dios Padre y la ponemos en el mundo. Pero también porque la ponemos en el mundo, podemos ayudar a aquellos que están envueltos por el mundo. Le conocemos las mañas, le conocemos los recovecos. Seamos como el mismo Jesús nos dice, ustedes son del cielo, pero están en este mundo. Caminemos con pie seguro. Vayamos puliendo nuestros dones. Vayamos ayudando al hermano, pero con la palabra de Dios, con la oración en la boca, con la oración en el corazón y dando el paso que sabemos que Dios está con nosotros, que Jesús nos enseñó el Evangelio, nos enseñó el camino, y de esa manera, ayudando al hermano, haciendo la oración que debemos de hacer todos los días, nos acercamos a ese hombre santo que Dios quiere de nosotros. Pero lo primero que hay que hacer es
levantarnos, admitir nuestra debilidad, ponerla a los pies del Señor y empezar a caminar. Eso es lo que el Señor busca y es lo que el Señor espera en este tiempo de gracia. Seamos como ese hijo que se levanta y va en busca del Padre, porque sabemos que el Padre todos los días cuida el horizonte para ver cuándo llegamos, cuándo retornamos a casa. Hermanos, Dios los bendiga.